De vuelta con ustedes, el gremio educativo de nuestro país, no solamente el sector del magisterio, la administración pública en términos generales ha estado en la calle en las últimas semanas reclamando la derogación del instructivo NAPRE, un conflicto que, recordemos además, el sector universitario ya elevó al Poder Judicial, que ha admitido la posibilidad de revisar lo que se establece en este instructivo sin que todavía se haya, por supuesto, anunciado una derogación o se haya anunciado alguna posición definitiva del Poder Judicial. Los trabajadores reclaman una realidad que tiene que ver con el aplanamiento de las tablas, la disminución de las primas y también incluso la eliminación en algunos casos. Esto es una realidad que va desde los trabajadores activos hasta los trabajadores jubilados. En este caso, con el bono vacacional, el magisterio venezolano tenía una posición muy firme que se mantuvo en la calle hasta que escuchamos también a las autoridades del Ejecutivo confirmar que se iba a pagar la totalidad de este bono. Para conocer qué ha trascendido posterior a este anuncio y posterior al pago, que ya se ha confirmado en redes sociales, representantes del magisterio y algunos incluso docentes en redes sociales han hablado que sí, en efecto recibieron su pago. Está con nosotros en estudio Griselda Sánchez, ella es dirigente sindical del sector de educación y presidenta de la ONG Formación para la Dirigencia Sindical, a quien agradecemos que nos acompañe. Gracias, Carlos. ¿Cuál es el balance que deja esta realidad? Porque una vez se paga el bono vacacional se pensaría que el conflicto podría estar resuelto, pero no. Estamos escuchando voces decir, esto sigue hasta que se derogue el instructivo NAPRE. Sí, Carlos, es correcto. Nosotros efectivamente hemos tenido un pequeño avance en lo que son nuestras justas reivindicaciones. Tenemos que decir que este bono debió ser cancelado en el mes de julio y bueno, y gracias a las protestas, a las movilizaciones que impulsamos desde nuestra organización, de la mano con muchos dirigentes sindicales de las regiones, con los maestros. Tengo que decir que hay estados donde no esperaron por la dirigencia sindical, sino que se organizaron y salieron los trabajadores, permitió que efectivamente los 24 estados del país estuvieran en la calle, como lo vimos el día 4 de agosto, donde hubo una extraordinaria movilización. Y bueno, nosotros vamos a decir que celebramos este pequeño avance. Es una iniciativa que se dé un paso hacia adelante, porque hemos visto cómo desde que está Yelitza Santaella en el Ministerio de Educación, pues se profundizó la crisis educativa. Nosotros ya veníamos con muchos problemas con el tema laboral, con un contrato que tiene ya año y medio vencido, está en con discusión una deuda. La convención colectiva, de hecho. Sí, bueno. La tercera. Sí, está en discusión, pero bueno, es una discusión que ya ha pasado de año y medio, donde hemos visto que estando en discusión se les suspende el salario de trabajadores a mujeres embarazadas, a docentes que están de reposo. Esta misma mañana recibí una denuncia de una docente que está de reposo y también le suspendieron el salario. O sea, son más de 3.000 los casos que tenemos hoy en Venezuela, en todo el país, o sea, en el estado Carabobo, en Guárico, en Barinas, en el Distrito Capital y en Miranda, de docentes que tienen el salario suspendido y que, bueno, se les violó el debido proceso y que se supone, Carlos, que si hay una mesa de diálogo, este tipo de cosas no deberían de estar ocurriendo. Entendemos que los que se fueron del país, bueno, ya eso es otra cosa, que los que abandonaron y no regresaron más, esa es otra cosa, porque también la ley habla del abandono de cargo, pero estamos hablando de docentes que están aquí, que han estado trabajando. Hay una docente, por ejemplo, del Junquito, que ha estado trabajando, que tiene 2 niños pequeños y no, o sea, no estaba cobrando su salario. Ya logramos incorporarla, pero entonces ahora no le han cancelado el bono vacacional. Y la respuesta que se da desde el Ministerio de Educación es que los que salieron, bueno, esos 6 meses quedan ahí. Eso no puede quedar ahí, Carlos, porque eso es una partida, eso es un presupuesto que le pertenece a los trabajadores y que se supone que ese dinero debe regresar a las cuentas de los trabajadores. Entonces hoy estamos exigiendo justicia con todos estos trabajadores. Bueno, tengo que decirte que yo hoy tengo el salario suspendido. Yo soy una de las docentes suspendidas de la gobernación del Distrito Capital y estoy suspendida, o sea, de las escuelas donde está Nahum Fernández. Hasta hoy estuve, bueno, ya tengo conversaciones con la Secretaría de Educación por esto que ocurrió y bueno, y la orden no fue de Maduro, la orden fue del presidente de mi sindicato. Entonces nuestra lucha es bien difícil, Carlos. No es una lucha fácil porque aquí lamentablemente mucha gente se arregla y se acomoda y no ven que le hacen un daño al país, que no podemos estar, Carlos, entre nosotros. Las diferencias entre nosotros deben pasar en este momento a un segundo plano, porque está en juego lo que es la educación, el presente y el futuro de todos nuestros jóvenes. Y que si nosotros no nos hubiésemos unificado, como efectivamente lo hicimos,
no hubiésemos tenido esta conquista. O sea, esta conquista de los trabajadores, Carlos, mira, yo me sorprendí mucho de ver administrativos, obreros, logramos que le pagaran a los obreros, porque a los obreros no les habían cancelado tampoco sus vacaciones. Nos falta el sector administrativo, que hasta el sol de hoy no hay respuesta para este sector, que sus federaciones no dicen nada. A mí sí me gustaría que ustedes pudieran tener aquí a los presidentes de esas federaciones. O sea, ¿por qué estos presidentes no hablan del problema real de los trabajadores? Hemos hecho las invitaciones, por ejemplo, hicimos la invitación al presidente de la Federación Venezolana de Maestros, no nos acompañó, estuvo Orlando Pérez, por cierto, que es un tema interesante. ¿Cómo este hecho logró unir más allá de las posiciones políticas? Orlando Pérez en nuestro espacio hablaba de que esto es un reclamo legítimo, lo que está ocurriendo tanto con el bono vacacional, con el tema de la desmejora de algunas primas. Sí, y fíjate, Orlando Pérez sabe, o sea, Orlando Pérez es parte del problema, porque Orlando Pérez ha venido permitiendo que se nos viole nuestra convención colectiva, siendo él el presidente de SINAFUN, y bueno, esta por lo menos es una federación que sí, que dijo, bueno, sí, tenemos que salir, pero porque vio la movilización del 4, vio la movilización que hubo en cada región del país y que la gente no solamente salió en las grandes ciudades, también salieron en los municipios. O sea, fue una extraordinaria movilización que le hicimos también, Carlos, en el año 2020. En el año 2020 nosotros hicimos lo mismo y lo hicimos 3 o 4 veces. En esta oportunidad, bueno, nos llamó mucho la atención que se sumaron todos los sectores y que definitivamente Orlando Pérez tuvo que recular. A él políticamente no le convenía, además, porque Orlando Pérez es diputado en la actualidad de la Asamblea Nacional, es diputado y es presidente de una federación. Ellos pueden tener 2 y 3 cargos y nosotros no. Ellos sí pueden tener todos estos cargos. Ahora, el triunfo de quién es, de los trabajadores. El triunfo es, sí, ok, nosotros auspiciamos, nosotros salimos, nosotros, es verdad, nos acostamos tarde porque, oye, nos parecía una grandísima robazón lo que estaba ocurriendo y que nosotros no podíamos permitir que esto se quedara así, porque además ya vienen las Navidades y ya vienen el cobro de las utilidades de los trabajadores y iban a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué queremos hoy? Primero, que se derogue el instructivo ONAPRE, que definitivamente vino a violar todo lo que son las convenciones colectivas de todos los sectores, porque el problema de la educación es un problema de todos, pero también hay que entender que los padres de nuestros trabajadores hoy tampoco tienen salario, porque la mayoría son de la administración pública. Los hijos de los trabajadores públicos van a las escuelas públicas del país. O sea, los hijos de los empleados públicos y de algunas empresas privadas en Venezuela van a las escuelas públicas donde nosotros trabajamos. O sea, es decir, que estas 24.000 unidades que hay en todo el país está llena de hijos de trabajadores públicos, y es injusto que sus padres hoy no tengan salario, que no tengan cómo comprar la lista de útiles, los uniformes, darle para la merienda, el ticket estudiantil, que Delcy Rodríguez el año pasado, en el mes de julio, habló del ticket estudiantil, que ya estaba incorporado, y es mentira, Carlos, es mentira. Ojalá que la puedan invitar, ojalá que les atiendan las llamadas, porque yo sé que ustedes además también hacen un gran esfuerzo, y que este pequeño logro que nosotros hoy podemos tener también es gracias al apoyo de cada uno de ustedes, que nos visibilizan pues la realidad que tenemos en el sector por todos los medios. Y que definitivamente esto apenas comienza porque tenemos todavía la deuda del 280% que no ha sido reconocida, las primas que en el mes de marzo no las quitaron, o sea, nos bajaron nuestras primas, es decir, se violó la ley. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores, según nuestras leyes y nuestra Constitución, va en progresividad, no en regresividad. Entonces, nos quitaron unas primas, nos bajaron unas primas, estamos hablando de un 50%, Carlos, que hoy tuviera incidencia en nuestro bono vacacional, que cuando cuando se logre que se cancele estas primas, pues tienen que cancelarnos las diferencias del bono también a los trabajadores. Y también decirte que, por ejemplo, en el estado Portuguesa y en el Distrito Capital estamos revisando los números, y los números no dan con lo que corresponde el pago de los trabajadores. Nos toca hacer una pausa para entrar en el tema de cómo este instructivo NAPRE está impactando tanto en tablas como en primas. Esta pequeña victoria, se puede decir desde los sindicatos, alcanza a todos los sectores. ¿Qué pasa con los docentes que forman parte de instituciones que están adscritas a entes diferentes al Poder Central? Las gobernaciones, las alcaldías, ¿esto también ya está solventado o hay irregularidades en este caso?
Esto está en proceso. Bueno, el día de ayer cancelaron, por ejemplo, Héctor Rodríguez canceló también el día de ayer, igual que el Ministerio de Educación, las escuelas del Distrito Capital también, pero en las escuelas del Distrito Capital, cuando sacamos la cuenta, los números no nos están dando. De hecho, hoy yo vengo del Distrito Capital, de nómina, para revisar por qué no se está cancelando lo que efectivamente nos corresponde, porque los números no concuerdan. O sea, un trabajador que, por ejemplo, gana 650.000 bolívares mensual, le salió de bono vacacional 900.000 bolívares. O sea, 900 bolívares, eso no concuerda porque son 82 días, son 60 días más 28 días. Es decir, estos números no nos dan, no nos cuadran. De hecho, hoy estuvimos en el Distrito Capital revisando y también vimos a los compañeros del Estado portuguesa reclamar que el gobernador no les canceló tampoco completo. Es decir, que hay gobernaciones, estamos todavía revisando el tema nacional, claro, porque hay gobernaciones y alcaldías que no están cumpliendo con lo que ya sí cumplió el Ministerio de Educación, que es el órgano superior, y que toda la política pública en cuanto a lo que es sistema educativo público depende de lo que se emana desde este órgano rector. Bien, nos toca hacer una pausa. Regreso entramos en esta materia para ilustrar un poco a la audiencia del impacto de este instructivo, porque mucho se ha dicho del instructivo, de la importancia de su derogación, pero en términos prácticos, ¿qué significa para quienes están en la administración pública? Lo conversamos al regreso de la pausa con Griselda Sánchez, dirigente sindical, hoy con nosotros en estudio. Recuerda nuestras redes sociales, preguntas y comentarios, @encontextopisoy, @Carlos Peñalosa.